Hola a todos, buen día. Bienvenidos al curso de programación en Python para analítica de datos. Mi nombre es Jorge Victorino y el día de hoy pues vamos a ver lo que está referente a algoritmos cíclicos. Bien, iniciamos entonces con cómo es un diagrama de estructura cíclica. Entonces, a diferencia de lo que nosotros hemos visto, entonces nos basamos como algo muy parecido a lo que es la estructura condicional. Entonces tenemos un inicio del algoritmo, tenemos unas instrucciones que se van a ejecutar y luego viene una condición de ciclo. Entonces la condición del ciclo nos va a decir si se cumple la condición o no. En caso de que se cumpla, entonces se hacen una serie de instrucciones y luego automáticamente el programa vuelve a evaluar la condición del ciclo. Entonces esa es la nueva funcionalidad en la estructura de flujo de un programa. Entonces, a diferencia del condicional, al terminar las instrucciones, automáticamente el control del programa regresa para volver a preguntar por la condición. De tal forma que si se sigue cumpliendo, entonces empezamos a iterar una y otra vez sobre todas las instrucciones. Recuerden que siempre que se hacen todas las instrucciones, vuelve y se regresa para volver a evaluar la condición del ciclo. En el caso de que ya la condición del ciclo no se cumpla, entonces debe haber algo que cambie algo dentro de una variable que esté aquí en la condición del ciclo que haga que el ciclo termine. Entonces, el momento en que la condición se evalúa como falso, entonces en ese momento se termina y el programa continúa después del ciclo, ejecuta las instrucciones finales y termina el programa. ¿Listo? Entonces, esta es la nueva estructura que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, como les dije, aquí en este diagrama vamos a tener entonces una variable de ciclo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos algo que dice inicio variable de ciclo, aquí algo que dice condición con la variable de ciclo y aquí actualización de la variable del ciclo. Entonces, es muy importante entonces tener en cuenta cuál va a ser nuestra variable que va a controlar el ciclo. Entonces, generalmente esa variable se va a inicializar antes del ciclo, es decir, antes de comenzar el ciclo toma un valor inicial con el cual arrancamos a hacer la evaluación. Luego, pues la primera instrucción del ciclo es evaluar esa condición. Si esa condición da verdadera, entonces se continúa con el ciclo y si es falsa, se termina. Y luego, dentro de las instrucciones que están aquí dentro del ciclo, tenemos que hacer un cambio en esa variable, porque si siempre vale lo mismo, pues se va a quedar infinitamente ejecutando el ciclo. Entonces, la idea es que tenga un valor inicial que haga que entre por lo menos alguna vez. Y luego de que entre alguna vez, pues entonces aquí va a ocurrir algo que cambie la variable, que puede ser un incremento, puede ser un valor que resulte de alguna operación o de alguna función y que finalmente pues cambie ese valor que dada una determinada condición cuando llegue aquí a evaluar el resultado sea falso y termine. Entonces eso es también lo que conocemos como cuál es la condición de parada del ciclo. Bien, veamos entonces cómo es la sintaxis. Entonces tenemos dos tipos de ciclos en Python. Uno es el tipo while, que se escribe con la palabra reservada while, y otro es el ciclo for, que se escribe con la palabra reservada for. Entonces, siguiendo el esquema que teníamos allá arriba, entonces el programa inicia, luego vienen unas instrucciones que se ejecutan antes. Dentro de esas instrucciones que se ejecutan antes, tenemos una variable del ciclo a la cual se le pone un valor inicial. Luego viene la palabra reservada while y la condición con la variable del ciclo. Entonces ahí decimos si la variable del ciclo es menor a 10 o si es igual a tal valor, ¿sí? Entonces en ese caso la variable de ciclo pues va a determinar si es verdadero que entre y si es falso que continúe en este punto. ¿Listo? Bien. Luego de la variable del ciclo, entonces vienen unas instrucciones aquí dentro del ciclo. Dentro de las instrucciones que están acá, que están a un nivel de sangría por dentro del while,
¿m? Son todas las instrucciones del while que se van a ejecutar. Y dentro de esas va a haber una que es la variable del ciclo, que es la que observamos acá, a la cual se le va a cambiar el valor. Recuerden que después de esta instrucción el control del programa vuelve acá a evaluar la condición del ciclo, vuelve automáticamente. Entonces en un condicional, después de terminar el condicional seguimos acá, pero cuando terminan las instrucciones de un ciclo él regresa a evaluar la condición. En este caso, cuando la condición sea falsa, pues él va a saltar aquí a este conjunto de instrucciones, que pueden ser una, muchas o ninguna, y en ese momento pues entonces ejecuta las instrucciones finales y termina. Bueno, algo muy parecido tenemos en el for, y en el for vamos a ver dos palabras también reservadas nuevas. Entonces lo primero es que en el ciclo for la variable del ciclo se maneja de manera pues automática. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las instrucciones antes de, luego viene la palabra reservada for, la variable del ciclo, en la cual una dice que esa variable del ciclo va a estar dentro. Este in significa que pertenece, está dentro de un conjunto de valores. ¿Listo? Entonces aquí podemos tener una lista de valores. Entonces tenemos una lista que tiene 5 valores, pues entonces el ciclo se va a repetir 5 veces, uno para cada valor. Podemos tener un rango, que generalmente pues es un rango de números enteros, en el cual nosotros decimos, bueno, varíe de 10 a 20. Entonces para cada uno de esos valores, 10, 11, 12 hasta 20, vamos a tener una repetición del ciclo. ¿Ok? Esa es la condición. Luego vienen dos puntos y viene todo el conjunto de instrucciones. Aquí no hay que, como en el ciclo while, ponerle un valor inicial antes de y cambiarle el valor dentro del ciclo. Automáticamente, una vez terminan las instrucciones, él vuelve aquí al control y revisa si todavía hay elementos por los que toca repetir. Entonces en el momento en que se acaben esos elementos, entonces él regresa a esta instrucción. Entonces salta esta instrucción y las ejecuta, y con eso termina el programa. ¿Listo? Bueno, en los ciclos también vamos a ver otro tipo de variables que pueden llegar a ser muy útiles y que puede que tengan una relación directa con la variable del ciclo o no necesariamente. Pueden tener algún objetivo o alguna funcionalidad diferente. Las variables de ciclo son variables que se inicializan antes del ciclo, muy parecido a lo que es la variable del ciclo. Luego, dentro del ciclo modifican su propio valor, o sea, el valor depende de lo que tenían antes en la iteración anterior, y después del ciclo ese valor pues es el valor final que pues podemos utilizar para tomar decisiones o hacer operaciones. Bueno, ejemplos de esas variables. La primera pues es el tipo contador. Generalmente una variable de tipo contador es muy útil para contar todas las iteraciones que se hacen dentro del ciclo. Entonces cada vez que se ejecute una iteración, que se hagan estas instrucciones, podríamos contar o tener dentro de estas instrucciones un contador que cuente las veces que ingresa el ciclo. Entonces para eso, antes se coloca el contador en 0 y aquí adentro se incrementa el contador en 1. Entonces cada vez que se ejecute esto, él va a contar 1 y 1 más. Entonces al final vamos a tener aquí dentro de estas instrucciones todas las veces que se ejecutó el ciclo. Ok, entonces esa es una primera variable. Puede ser que esa variable se utilice como variable del ciclo, o puede que no, puede que yo utilice esa variable simplemente con propósitos estadísticos, por ejemplo. Bien, el otro tipo de variable es el acumulador. Entonces el acumulador, igual que el contador, se inicializaría antes del ciclo. Entonces, por ejemplo, si es un acumulador de suma, pues lo normal sería que lo arrancáramos en 0 y empezáramos a sumar cada vez que hacemos aquí una instrucción. Bueno, cada vez que hacemos aquí el ciclo de instrucciones. Entonces dentro de esas instrucciones podríamos tener
el acumulador igual al acumulador más algo, ¿sí? Ese algo pues estaría determinado por la lógica del programa y ese valor entonces se iría acumulando. Entonces cada vez que se ejecuta el ciclo, el acumulador va acumulando valores, como su nombre lo indica, y al final del ciclo tenemos el acumulado total, que podemos también utilizar como una estadística. Ese acumulado total también podríamos tenerlo aquí como una variable del ciclo, que nos sirva para determinar cuándo termina el ciclo. Por ejemplo, si yo estoy comprando artículos de un mercado y no me puedo pasar de 100.000, entonces la condición es que no me pase de 100.000. En el momento que me pase de 100.000, pues ya no puedo tener más productos, por lo tanto el ciclo debería terminar. Entonces yo voy acumulando valores, arranco en 0, como el valor es menor que un límite de 100.000, entonces ingresa y puedo empezar a meter artículos hasta que me pase de 100.000. El momento en que me pase de 100.000, el acumulador pues va sumando los artículos, y cuando llegue a ese valor límite o se pase ese valor límite, la condición ya no se cumple y por lo tanto sale el ciclo. Una vez yo salga del ciclo, pues ya sé cuál es el valor total que obtuve. Y ese es un ejemplo de cómo funcionaría el acumulador. El acumulador también podría ser un acumulador de multiplicación, es decir, no es que esté sumando, sino que esté multiplicando cada vez dentro del ciclo. Entonces lo ideal es que se inicialice en 1 y luego pues empieza a multiplicar por los diferentes valores dentro del ciclo. Al final también obtenemos la acumulación correspondiente. Otro tipo de variable es el tipo de variable que se llama bandera. Entonces arrancamos con una bandera que es un valor booleano. La idea es que la bandera arranque con un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso, cualquiera de las dos, y que luego, dada unas condiciones dentro del ciclo, su valor cambie, ¿sí? Entonces si arranca por ejemplo en un valor verdadero, si se cumplen ciertas condiciones dentro de las repeticiones del ciclo, la variable pueda cambiar a un valor de falso, de tal manera que cuando termine el ciclo podríamos determinar si cambió o no cambió. Entonces si cambió, pues tomamos una determinación, y si no cambió, pues otra muy diferente. Entonces para eso nos sirven las banderas, pero bueno, ya con ejemplos miraremos bien exactamente cómo utilizamos estos tipos de variables. Pues bueno, son variables común y corriente, no es que tengan algún tipo de definición diferente dentro de Python, sino que nosotros le estamos dando como un manejo especial a este tipo de variables. Listo. Vamos a ver entonces ya cómo empezamos nosotros a crear diferentes tipos de ciclos. Entonces lo primero, como lo más básico, es hacer un ciclo sobre n valores. Entonces yo voy a decir, vamos a repetir para los primeros 10 números, o para los primeros 100 números, o para los primeros elementos de una estructura. Entonces pues en muchas veces nosotros necesitamos hacer ciclos de esta forma. Entonces aquí por ejemplo recomendado es hacer un ciclo de tipo for, en donde pues vamos a tener dos palabras reservadas que podemos utilizar. Una es la palabra for, la otra es la palabra in, y dentro de eso también podemos usar una función especial que se llama range. Ejemplo: hacer un ciclo para sumar n cantidades que ingresa un usuario, ¿cierto? Entonces aquí la palabra clave es n cantidades, entonces tenemos que repetir el ciclo para cada una de estas cantidades, que son n. Entonces tenemos que hacer un ciclo que se hace n veces, y para esto pues entonces como sabemos cuántas veces se va a repetir, entonces resulta útil hacer por ejemplo un ciclo de tipo for. Entonces bueno, para hacer ese ciclo que estamos hablando, pues vamos a poner aquí una celda de código, y entonces
La idea es que todas las cantidades que ingrese el usuario se vayan sumando. Entonces el usuario, vamos a tener un valor inicial n, entonces decimos n, podríamos decirle que n van a ser, por ejemplo, 3 veces, vamos a poner poquitas inicialmente, y luego podríamos decir al usuario que también ingrese ese valor. Entonces decimos, bueno, listo, n, bueno, vamos a hacer un acumulador, que sería un acumulador de suma, porque necesitamos ir acumulando en una variable los valores que se ingresan. Entonces vamos a poner una variable que se llama suma, que arranca con el valor 0. ¿Listo? Bueno, aquí simplemente estamos haciendo asignación, así que no hay ningún lío. Luego entonces vamos a hacer así aquí el ciclo for, y el ciclo for necesita una variable de ciclo. Esa variable del ciclo, entonces vamos a decirle que está en un rango que va desde 0 hasta n. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver algo muy especial del funcionamiento de esta función rango. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar aquí para imprimir todos los valores. Entonces print, vamos a imprimir valores. Entonces los valores que vamos a pintar pues son n, suma y variable. ¿Listo? Y vamos a poner aquí un print de terminamos. ¿Listo? Que sería el print de cuando termina el ciclo. Entonces, bueno, aquí tenemos la estructura que habíamos hablado arriba. Tenemos las instrucciones antes del ciclo. Tenemos la definición de la estructura con 2 puntos al final, que es la palabra reservada, la condición y los 2 puntos. Todo el conjunto de instrucciones con un grado de sangría adicional al for, y las instrucciones finales, que en este caso son una. Entonces las instrucciones del ciclo, que son una, que es la línea 4, y las instrucciones cuando termina el ciclo, que es la línea 5. Listo, ejecutemos entonces ese código y veamos cómo está funcionando. Aquí fíjense que el rango va a ir hasta 3. Entonces lo ideal que es que vaya de 0 hasta 3. Bueno, aquí tenemos variable, y aquí dice variable, es un error de nombre, ya lo corregimos, ejecutamos y tenemos lo siguiente. Entonces efectivamente esto que queríamos que se hiciera 3 veces, pues se hizo 3 veces, ¿sí? La variable, que es la variable del ciclo, que es la que me controla el ciclo, entonces al comienzo vale 0, luego vale 1 y luego vale 2. Estos valores de suma y n, como no los cambiamos, pues dentro de cada vez que se repite el ciclo, pues valen lo mismo, ¿sí? Lo cual puede decir que yo adentro de estas instrucciones del ciclo puedo hacer cambios. Esto siempre se va a ejecutar 3 veces, porque lo va a hacer desde 0 hasta n. Aunque n vale 3, él lo va a hacer hasta 2. Siempre lo hace hasta que sea menor, ¿sí? Cuando sea igual o superior, ya no se cumple la condición. Entonces es como si nosotros tuviéramos esta condición se cumple siempre y cuando la variable sea un valor menor a n. ¿Listo? Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a pesar de que yo le pongo el valor de 3, él no llega hasta 3, llega siempre hasta antes de, porque en el momento que se cumple la condición se termina el ciclo. ¿Listo? Entonces hagan de cuenta que la condición aquí es que variable tiene que ser menor que 3. Listo. Y si ustedes tienen eso en cuenta, como la variable aquí por omisión arranca en 0, entonces aquí estaría siendo los valores 0, 1 y 2. Por lo tanto, si ustedes ven acá, pues se realiza 3 veces. Si yo lo hubiera colocado aquí, en vez de n igual a 3, le coloco por ejemplo 8 y ejecuto,
Entonces aquí obtenemos valores que van desde 0 hasta 7. Y si contamos, pues son 8 veces las veces que se ejecuta. Entonces si yo quiero hacer algo 8 veces, pues lo puedo decir rango hasta 8 y funciona. ¿Listo? Pero funciona teniendo en cuenta que la variable del ciclo va a tomar valores que van entre 0 y 7. Tenerlo muy en cuenta para el desarrollo de los ejercicios. Listo, entonces simplemente aquí se controla cuántas veces se van a hacer. Entonces n8 pues quiere decir que son 8. Sin embargo, esta función rango puede recibir diferente cantidad de parámetros. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le pongo otro valor, por ejemplo le coloco 5 hasta n, que vale 8, o sea de 5 a 8. Entonces si observamos aquí, cuando ejecutamos lo hace 3 veces, ¿no? De 5 a 8 pues hay 3, pero los valores que toma son 5, 6 y 7. El 8 no, porque el 8 es el valor límite que no alcanza. ¿Listo? Entonces 5, 6 y 7. Y lo otro que podemos hacer es decir, por ejemplo, vamos desde 5 hasta, por ejemplo, 20. Si nosotros hacemos eso, pues mire, aquí va de 5, 6, 7, 8, hasta 19, ¿sí? Y también podemos colocarle aquí otro valor, donde le decimos que vaya, por ejemplo, de 2 en 2. Entonces lo va a hacer para 5, aumenta 2, 7, aumenta 2, 9, aumenta 2, 11 y así sucesivamente. Aumenta 2, llega a 19 y luego aumenta 2 y se pone en 21. Y 21 es mayor que el 20 con el cual está n, por lo tanto con 21 no se ejecuta porque es mayor o igual al n. ¿Listo? Entonces los valores que tomaría la variable del ciclo serían 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. También podríamos decirle que fuera no de 2 en 2, sino por ejemplo de 5 en 5. Entonces el parámetro sería 5, ¿sí? Entonces los valores serían, arrancamos en 5, más 5 serían 10, más 5 serían 15, más 5 serían 20, pero el 20 sería igual al 20 de acá, por lo tanto solamente se hace 3 veces el ciclo. ¿Listo? Por ejemplo, para saber cuántas veces se hace el ciclo, sería bueno tener una variable de tipo contador que me cuente cuántas veces se hace el ciclo. Entonces aquí, por ejemplo, yo le digo contador, lo arrancamos en 0, y aquí cada vez que se haga un ciclo le digo contador igual a contador más 1. Y entonces aquí también puedo imprimir contador. ¿Listo? Entonces el contador arranca en 0, pero aquí ya se ejecutó, ya implementó en 1. Entonces contador vale 1, y cuando imprime acá en la línea 6, o sea en la línea 5, pasó de 0 a 1, y en la línea 6 imprimió, entonces imprime 1. Luego se repite el ciclo para 10 y el contador aumenta, ya no vale 0 sino que vale 1, entonces 1 más 1 van a ser 2. Fíjense que es importante este tipo de estructura, contador igual al valor que tiene el contador más 1. ¿Cuánto tiene el contador? Pues depende en qué ciclo vaya. Como aquí en el ciclo anterior estábamos diciendo que para este ya valía 1, entonces sería 1 más 1, 2, y entonces aquí ya imprime 2 cuando hace esta línea. Luego en el siguiente ciclo vale 2 más 1, 3, y aquí es cuando lo imprime, entonces aquí sale el resultado. Finalmente, cuando terminamos, el contador termina valiendo, contador termina con el valor, ejecutamos con el valor de 3. ¿Listo? Entonces de esa forma funcionan la función range y una variable de tipo contador. Pero bueno, volvamos al problema. El problema que nosotros queríamos o que se quiere resolver es este problema de acá: hacer un ciclo para sumar n cantidades que ingresa un usuario. Entonces íbamos a decir que esas n cantidades son las que representamos aquí con n. Entonces vamos a decirle que inicialmente vamos a sumar por ejemplo 4 cantidades, las vamos a sumar en suma, entonces que arranca en 0,
y el contador, que en este caso pues vamos a contar cuántas instrucciones hace, que deberían ser 4, arranca en 0. Entonces el rango vamos a decirle que vaya desde 0 hasta n y de 1 en 1. Entonces no necesitamos los otros dos parámetros. Y arrancamos entonces acá, bueno, contador esto no afecta, pero en suma entonces vamos a decirle aquí al usuario que ingrese un valor. Entonces aquí podemos decirle valor igual, por ejemplo podemos decirle float, vamos a convertir a float la entrada input de un valor que ingrese al usuario. Entonces aquí le digo ingrese el valor y aquí le podemos poner por ejemplo podemos utilizar la variable del ciclo o la variable contador para decir que ingrese un determinado número de valor, ¿sí? Entonces aquí le digo, por ejemplo, ingrese el valor número y aquí le escribimos contador y aquí le digo que bueno, tener cuidado porque este texto de acá recuerden que no funciona así tan directamente, entonces aquí me toca decirle más el valor de contador pero convertido a str. O sea, esto no es como la función print que recibe múltiples parámetros. Este input solamente tiene un parámetro que es un mensaje, entonces el mensaje es ingresa el valor tan con el contador. Y si quieren aquí más adelante le puedo complementar el mensaje poniéndole por ejemplo 2 puntos y un espacio. ¿Listo? Bueno, entonces se recibe el valor, se guarda en la variable de valor de tipo float y luego lo que yo tengo que hacer bueno, pues lo que podemos hacer aquí es imprimir el valor, ¿sí? Entonces ejecuto. Entonces aquí me dice ingrese el valor número 1. Entonces el valor número 1 vamos a ponerle 45.2 y fíjense que acá me imprimió n que vale 4, la suma que vale 0, variable que vale 0, es decir que se está haciendo el ciclo con la variable 0, el contador que ya se incrementó en 1, arrancó en 0 pero ya se incrementó en la línea número 5, o sea que la línea número 6 está en 1, y el valor que en este momento fue el que le ingresé, que es 45.2. Aquí ya estamos haciendo la segunda iteración, o sea ya pasó por la línea 7 y se devolvió la variable, entonces ahora debe seguramente valer 1, el contador se incrementó, debe valer 2 y estamos en este punto, como lo indica esta flecha, diciendo que ingrese el valor número 2, ¿sí? Aquí nos está diciendo ingrese el valor número, este es un mensaje, luego el valor de la variable contador, que en este momento debe valer 2 porque valía 1 y en la línea 5 se incrementó, entonces ahora vale 2 y estamos listos hasta aquí para recibir un valor. Entonces vamos a ponerle por ejemplo 12.8, listo, voy a darle aquí enter y entonces ¿qué me imprime? Entonces me imprime 4 que es n, la suma que pues vale 0 porque no le he cambiado el valor a la suma, la variable que vale 1 porque bueno ya empezamos con el valor de la variable en 0 y vamos hasta n, ¿no? Entonces vamos 0, 1, el contador que vale 2 y el valor que ingresé que es 12.8. Aquí vamos a ponerle otro, por ejemplo 16, me dice el valor número 4, le digo por ejemplo 0.1, listo, y con esto entonces ya termina. Entonces ¿qué terminamos imprimiendo? Entonces 4 que vale n, 0 que vale la suma, 3 que es el último valor que toma la variable porque ya después cuando toma 4 ya es igual a 4, entonces termina el ciclo. Aquí ya dijo terminamos, o sea que ejecutó la línea número 8
y me imprimió 4, que es el valor del contador, y 0.1, que fue el último valor que le ingresé. Bueno, ¿qué nos falta hacer acá? Nos falta hacer la suma, y la suma es que tenemos que acumular los valores que ingresa el usuario, que quedan aquí en la variable valor. Entonces, para acumular esos valores, entonces aquí en la línea número 7 abrimos un espacio y escribimos suma es igual, de nuevo la misma variable suma. O sea, las variables acumulador y contador se caracterizan porque su valor es igual al valor más algo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, contador igual a contador más algo. Suma es igual a suma más, en este caso, lo que le escribió el usuario, el valor. Vamos acumulando los valores. ¿Listo? Entonces, con esta línea que ingreso acá, vuelvo a ejecutar el programa. Vamos a ponerle 5.1, 0.8. Bueno, si ustedes miran acá 5.1, fíjense que a cambio de antes, aquí n vale 4. Esta es la suma. La suma valía 0 cuando arrancó el ciclo en la línea número 2. Pero aquí que estamos haciendo el primer ciclo y que ya vamos aquí, ya hicimos la primera iteración, ya pasó por la línea 7 y ya hizo 0 más el primer valor que le escribí, que fue 5.1. De tal forma que aquí cuando imprimió en la línea número 8, imprimió 5.1 en suma. Y luego imprimió 0, que es la variable 0, la primera vez que la ejecutamos, el contador estaba en 1 y el valor que ingresamos 5.1. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos un valor ya que es diferente de 0, una suma que es diferente de 0. Listo, ahora le voy a poner 0.8, de tal forma que 5.1 y 0.8 debería ser 5.9. Entonces ejecuto acá, enter, y entonces, bueno, aquí tenemos el valor 4, aquí me debería dar 5.9, esto en realidad es 5.9, sino que tenemos ahí en la representación un error de precisión de la representación de los números. Entonces esto en realidad es 5.9, recuerde que tenemos hasta 11 cifras de precisión, entonces el valor se aproxima mucho a 5.9. Tenemos aquí 1, que es la segunda iteración, porque aquí el contador vale 2, y 0.8 el valor que le ingrese. ¿Listo? Y ya estamos aquí en la iteración número 3 esperando que se escriba el nuevo valor. Entonces vamos a escribirle, por ejemplo, 10, vamos a sumarle 10. Entonces debería ser 5.9, debería ser 15.9. ¿Listo? Entonces aquí está aproximadamente 15.9. entonces listo, tenemos aquí 4, 15.9 y el resto. Listo, vamos a sumarle aquí en el 4, vamos a sumarle para que ustedes vean aquí 0.1 para que quede valiendo 16. Listo, entonces se lo ponemos y bueno, esto pues aproximadamente 16, 15.9, y acá tenemos que ya es la tercera vez que se ejecuta, 4 que es el contador y 0.1 el último valor que le pusimos. Al final terminamos con 4 ciclos. Listo, entonces aquí está resuelto el problema que habíamos planteado, que era pues hacer un ciclo, bueno, está aquí abajo, hacer un ciclo para sumar n cantidades que ingresa el usuario. Aquí podríamos decirle aquí, ponerle entonces un int input para hacerlo la cantidad de veces que yo quiera. Entonces le digo aquí, pregunto cuántas cantidades va a ingresar. Listo, y eso lo guardo aquí en n como un número entero. Entonces aquí por ejemplo yo le digo, bueno, listo, ejecutamos el programa, me dice cuántas cantidades va a ingresar, 3.
La primera va a ser 250, la siguiente va a ser 316 y la siguiente le voy a decir que es 198. Entonces aquí, como pueden ver, pues él fue acumulando los valores y al final me da 764. Al final, al comienzo 250, cuando le sumo 316, pues me quedan 566, luego le sumo 198 y me quedan 764 y con eso terminó el programa, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, antes de eso debería yo imprimir aquí print el resultado final es puntos y es la suma. Aquí, por ejemplo, podríamos empezar a obviar valores. Por ejemplo, esta impresión de la línea número 8 podríamos omitirla. Ahí nos va mostrando el valor de todas las variables, pero si la omitimos, vamos a ponerla aquí en comentarios y ejecutamos, me dice cuántas cantidades voy a ingresar. Vamos a ingresar en este caso 4. Entonces, cantidad número 1, 98. Cantidad número 2, 101. Cantidad número 3, 51. Cantidad número 4.5. Entonces, si sumamos todo eso, nos debería dar 254.5. ¿Listo? Este es el resultado final y aquí terminamos. Bien, entonces este es un primer ejemplo donde estamos iterando por una cantidad fija de valores y estamos obteniendo un resultado. ¿Listo? Bueno, siguiendo la misma línea, aquí tenemos lo siguiente. Entonces dice calcular el factorial. El factorial es una operación que consiste en multiplicar todos los números desde 1 hasta n. Bueno, pues en realidad multiplicar por 1 pues da lo mismo, entonces sería multiplicar desde 2 hasta n. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos entonces aquí cómo está configurada la solución. Entonces, muy parecido a lo que nosotros habíamos hecho antes. Entonces, primero n y recibimos aquí como entero el valor que ingresa. Entonces, le pedimos al usuario qué factorial quiere que le calculemos. Entonces, él nos dice, por ejemplo, 7. Entonces, aquí lo ponemos en n. Ahora hacemos aquí un acumulador, así como hicimos aquí un acumulador de suma. Aquí vamos a hacer un acumulador que va a ser un acumulador de multiplicación, que vale 1. ¿Listo? Y aquí entonces hacemos un ciclo desde 1. Fíjense que aquí vamos a tener que multiplicar. Si yo le doy aquí a n el número 7, pues yo tengo que multiplicar también por 7. Entonces tengo que multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7, incluido el 7. Entonces recuerden que si yo aquí le pongo rango hasta n, él no lo va a hacer hasta 7, lo va a hacer hasta 6. Entonces, para que lo haga hasta el número que sea igual, pues el truquito es ponerle en el rango un n más 1. Entonces, para que en vez de que pare en 6, pare en 7. ¿Listo? Y entonces aquí empezamos a acumular, pero empezamos a acumular una multiplicación. Entonces, acumulador vale 1, entonces cuando haga una por una, luego el i va a incrementar y va a valer 2, entonces va a ser 1 por 2, 2. Y luego cuando ya vale 3, entonces el acumulador vale 2 y por 3 serían 6. Cuando ya vale 6 serían 6 por 4, 24. 24 por 5, 120. 120 por 6 serían 720. Y ya por 7 finalmente nos da el resultado. ¿Listo? Aquí, bueno, vamos imprimiendo pues, valores parciales del acumulador y al final tenemos la respuesta. Entonces, la estructura del programa se parece mucho a la anterior. Entonces, vamos a hacerla por acá. Voy a aprovechar y voy a copiar este código que tenemos aquí. Y vamos a ejecutar. Entonces, al ejecutar, pues me va a decir, bueno, ingresa el valor para el factorial 7. Y bueno, aquí va a decir valor parcial,
pues primero es 1, luego 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120, 120 por 6, 720 y 720 por 7, 5040 y ese es el resultado final. ¿Listo? ¿Cuántas iteraciones hizo? Hizo de 1 hasta n más 1. En realidad pues hizo 7 iteraciones. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están las 7 repeticiones que hizo, que las podemos evidenciar acá. Entonces el rango se hizo desde 1, entonces no comienza en 0, sino que comienza en 1. Y vamos hasta n más 1. Entonces, ¿qué sería 7 más 1? 8. O sea, de 1 hasta 8 sin incluir el 8. ¿Listo? Aquí de hecho podríamos incluir aquí, imprimir el i para ver en los resultados parciales cuál es el valor de la variable i en cada caso. Entonces, si vuelvo a colocar el 7, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, quiere decir que se ejecutó 7 veces y este es el valor que iba obteniendo el acumulador. Entonces miren, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Entonces eso es lo que corresponde a ciclos sobre n valores. ¿Qué hacemos acá? Ah, bueno, aquí entonces ya estamos convirtiendo eso a una función. Entonces podríamos hacer acá una función de este tema. Entonces, ¿cómo sería la función? Entonces, si convertimos esto a una función, entonces la función debería aquí def factorial. Factorial debería recibir un valor de n, ¿cierto? Al cual le queremos calcular el valor, que sería este n de acá, que entonces esto lo dejamos para el final. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí el final. Ya esto nos funciona, entonces como esto nos funciona, vamos a convertirlo en una función. ¿Listo? Entonces el factorial arrancaría poniendo el acumulador en 1, sí, señor. Luego haría un for desde 1 hasta ese valor. Luego hace la acumulación y esto vamos a comentarlo porque pues esto no se debería imprimir, o bueno, imprimámoslo, pero ahorita lo comentamos. Y luego de que termina el for, él debe retornar ese acumulador, que finalmente es el factorial. Return accum, o sea, el acumulado de la multiplicación. Y finalmente el resultado deberíamos ponerlo aquí al final. Ya lo cortamos de acá, control X, control B, y entonces el resultado va a ser, vamos a imprimir aquí factorial de el valor n, que es el que ingresamos por acá. ¿Listo? Entonces el resultado debería ser igualito a esto que está acá. Verifiquemos que eso funciona. Entonces recuerden bien cómo está aquí el texto. Entonces ejecuto, ponemos aquí el valor de 7 y sale pues exactamente lo mismo que estaba acá. Si le pongo aquí el comentario, entonces ya no me va a imprimir cada vez que haga el ciclo. Entonces miremos otra vez. Entonces le pongo 7 y como ya no imprime este valor, que lo imprimía 7 veces, me imprime solamente el resultado final, que es este de acá. ¿Listo? Bueno, si yo necesitara hacer una depuración del programa porque yo no sé si está funcionando bien o hay algo que no está funcionando bien dentro de los cálculos, la idea es que estos mensajes que se van imprimiendo acá, cuando yo hago esto, pues son mensajes que me indican cómo está funcionando el programa, ¿sí? Obviamente cuando yo quiero calcular el factorial, y lo voy a hacer muchas veces,
utilizo la función y no imprimo, sino que obtengo solamente el resultado final. La verdad, todo esto no es necesario. ¿Sí? Pero si algo no está saliendo bien, entonces hay una herramienta que se llama el Python Tutor, que nos permite a nosotros poder ejecutar el programa paso por paso y tener también como una retroalimentación de lo que se está haciendo en cada paso. Entonces, para utilizar el Python Tutor, pues yo entro aquí a internet y le digo Python Tutor, y me sale aquí Python Tutor. Dice que para visualizar Python, Java, C, C++ y JavaScript. Vamos a ejecutarlo. Y entonces a mí me interesa el tema es con Python. ¿Listo? Entonces aquí le doy Python Tutor. Y me deja en este punto de acá. Acá es el punto para escribir un programa y visualizar la ejecución. Entonces vamos a copiar esto que está acá. Voy a copiar toda. Y le digo aquí, bueno, listo, vamos a hacer esto. Entonces aquí están estas líneas de acá. Y le digo, visualice la ejecución. Entonces él me dice, bueno, espere porque necesitamos definir cuánto vale el valor. Listo, entonces aquí ejecutamos. Bueno, aquí tenemos dos flechitas, que es la flechita roja. Una flecha roja me indica cuál es la siguiente línea que se va a ejecutar, y la línea verde me indica la línea en donde estoy actualmente. Listo, entonces aquí estamos en la línea 1, la siguiente que se va a ejecutar es la línea 9. ¿Por qué la línea 9? Porque todo esto está dentro de la función y la primera línea que hay para ejecutar es la línea número 9. Entonces aquí me dice ingrese el valor para calcular el factorial. Entonces le digo aquí 7, le digo submit, y entonces él ya me calcula todo para ese valor de 7. ¿Listo? Bueno, entonces estamos aquí en la línea número 9, donde ya le pusimos. Fíjense que lo que primero que hizo fue declarar esta función que es acá, que se llama factorial, y es una función del sistema que recibe un valor n. Ahora yo aquí tengo n igual a 7. Entonces aquí se crea una variable que toma el valor de 7, y luego yo voy a hacer print valor de factorial igual a factorial de n. Entonces en ese momento, para calcular este factorial, él tiene que saltar aquí a la función. Entonces siguiente, él va a saltar aquí a la definición de la función. Siguiente. Ahora, como se dan cuenta, dentro de la función factorial, esto es el programa global y esta es la función factorial. Entonces dentro de la función factorial se creó otro n que vale 7, vale lo mismo que el n de afuera. Pero pues, como ustedes saben, aquí yo podría haber utilizado otra variable diferente, por ejemplo num. Entonces esto sería num y esto sería n. Listo. Siguiente. Entonces ahí va a ser la línea número 2, donde va a crear una variable que se llama cum. Entonces aquí creo la variable cum, que se llama 1, y vamos a hacer un ciclo con la variable i como variable de ciclo desde 1 hasta n más 1, es decir, hasta supuestamente hasta 8, sin incluir el 8. Listo. Entonces listo, acum va a ser acum por i. Entonces como i vale 1, entonces va a ser este por este, y lo va a poner ¿dónde? Acá. Listo, en el de arriba. Siguiente, entonces 1 por 1, 1, entonces aquí me dio 1. Ahora imprime ese valor parcial, entonces aquí voy a poner un mensaje, next, entonces aquí está, cuánto vale en el valor parcial, cuánto vale i y cuánto vale acum. Entonces i y acum. ¿Listo? Y él me dice, bueno, estamos aquí en esta línea. Fíjense que la siguiente línea que él va a ejecutar después de la línea número 5 es devolverse a la condición del for, a sacar al siguiente número. Entonces el primer número era el 1, el siguiente que va a sacar es el 2. ¿Dónde queda ese 2? Aquí en la variable i. Si se fijan, aquí tenemos la variable i. Cuando yo ejecute la siguiente línea, entonces i toma el valor de 2 porque es el siguiente. Luego entonces hacemos acum igual a lo que vale acum, que es 1 por i, 1 por 2, 2. Entonces aquí
Acum va a cambiar al valor de 2. Listo, siguiente va a imprimir, entonces va a imprimir 2 y 2, que es lo que imprime acá. Luego vuelve aquí a preguntar y saca el siguiente valor, entonces después de 1, 2 sigue el 3, ¿sí? Entonces vamos a sacar el valor 3 y toma el valor 3, como se dieron cuenta. Ahora va a ser 3 por 2, 6, y va a quedar aquí en acum, ¿sí? O sea, acum que vale 2 multiplicado por i que vale 3, y el resultado va a quedar aquí en acum. Entonces este por este igual a este de acá. De siguiente, toma aquí el valor de 6, como se pueden dar cuenta, y luego imprime esos resultados, 3 y 6 acá. Entonces siguiente, y quedó listo. Entonces continuemos con el programa. El siguiente es el 4, se hace la multiplicación, 24. Vayan observando también acá, cada vez que hago next, imprime 424, next, la multiplicación 5 por 24, 120, imprime, pregunta, siguiente. Ahora vamos 6 por 720, tan, imprime. Luego viene para, bueno, aquí podemos agrandar para ver en más detalle. Siguiente, vamos acá en la línea 4. Ahora vale 740, imprime el resultado. Y fíjense que él regresó acá, ¿sí? Entonces, y vale 7. Entonces, ¿hay más números? Porque sigue hasta aquí, hasta el 8, pero el 8 no se incluye, entonces ya no hay más números. Entonces, en ese momento, después ya no va a entrar acá. Siempre que hacíamos la línea 3, después hacía la línea 4. Pero ahorita, como la condición ya no se cumple, entonces vamos a saltar directamente a la línea 6. ¿Listo? Y en la línea 6 nosotros vamos a retornar el valor que tiene acum actualmente, que es 5040. Entonces siguiente, ahí dice retorna valor, o sea que el valor va a quedar aquí reemplazando a factorial de n, y eso es lo que va a imprimir aquí. O sea, estamos parados en la línea 10 porque ahí vamos, ahí se llamó la función factorial, se reemplazó el valor y listo, se imprime, y como se dan cuenta el programa terminó. Bien, entonces este Python Tutor le permite a ustedes ejecutar el programa paso por paso, revisar la lógica, cómo está funcionando, y pues ver si finalmente todo está acorde, ¿vale? Entonces es una gran herramienta que se la recomiendo mucho para ir trabajando los algoritmos. Bien, regresamos aquí al tutorial. Entonces ya hicimos el cálculo del factorial y aquí tenemos otra alternativa. Entonces fíjense en este programa, dice observa esta alternativa llamando a la función de manera recursiva. Entonces cuando una función, por ejemplo aquí la función factorial, se llama a sí misma, esto se llama una técnica en programación que se llama recursividad. O sea, la función se está llamando a sí misma, eso es lo que se llama recursividad. Entonces, miremos en el Python Tutor cómo funciona este programa. Pues finalmente nos va a dar lo mismo, pero yo quiero ver cómo funciona el paso a paso del programa, qué es lo que está creando el programa. ¿Listo? Vamos a ir aquí a Python Tutor y vamos a decirle acá que vamos a editar el código. Entonces ahí le di edit código, voy a cambiar esto por este código de acá. Entonces bueno, ahí las variables cambiaron un poco, pero pues lo mismo. Aquí era factorial de n mayúscula, ahora la variable se llama n minúscula, por lo tanto en la función se utiliza n minúscula. Miremos cómo está el código del programa. Entonces dice, entra un valor aquí n, entonces dice calcular factorial de n, dice n menor o igual que 1, pues eso es cierto o no. Si eso es cierto, entonces retorna
1. O sea, si el valor fuera 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, entonces retorna 1. Pero si el valor es mayor que 1, por ejemplo 2, entonces retorna 2 multiplicado por el factorial de 2 menos 1. O sea, por lo que me dé la función cuando sea 1. Entonces cuando es 1, recuerden que aquí me da 1, entonces sería 2 por 1, 2. Supongamos que fuera 3, entonces sería 3 por el factorial de 3 menos 1, sea factorial de 2, que fue el que hicimos ahorita. Entonces cuando va a ser el factorial de 2, entonces se imaginan lo que hicimos. Entonces recuerden que el factorial de 2 nos había dado 2, entonces sería 3 por 2, 6. Y así sucesivamente. Entonces el funcionamiento es, en cuanto a cálculos, similar, pero en cuanto a cómo se están haciendo cómo es la estructura de los cálculos, es bien diferente. Entonces visualicemos la ejecución. Entonces arrancamos acá, él define la función y sigue a la línea número 8. Siguiente, entonces mira, aquí quedó definida la función y vamos a la línea número 8. Bueno, lo que continúa aquí es que en la línea número 8 se va a llamar al factorial, en este caso, bueno, de 6. Entonces aquí se va a calcular el factorial de 6, entonces le doy next. Y entonces él salta aquí a la función porque pues aquí la está llamando. ¿Con qué valor? Con 6. Entonces si se fijan, aquí n vale 6. Entonces aquí va a imprimir, vamos a hacer el factorial de 6. Listo, next. Entonces aquí lo imprime. Bueno, luego ¿qué vamos a hacer acá? Entonces yo digo, 6 es menor o igual que 1. No lo es. Entonces no va a hacer esto de acá, sino que va a hacer lo que está en el else. O sea, va a saltar de aquí a la línea número 6. Entonces, siguiente. ¿Sí ven? Cogió el descarte, porque no cumple la condición. Entonces como no cumple la condición, si hubiera cumplido salta a la línea 4, pero como no cumplió, hace el else, o sea, salta a la línea 6. Y en la línea 6, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a hacer el factorial de 6 por, bueno, mentiras, 6, que es n, ¿sí? N es 6, por el factorial de 6 menos 1, o sea, factorial de 5. Como esto es una función, pues él debería saltar a hacer la función. Entonces fíjense lo que pasa. Next. Entonces ahora tenemos que resolver el factorial de 5. Entonces lo mismo. Imprime el resultado. Vamos a calcular el factorial de 5. 5 es menor o igual que 1. No, salta a la línea 6. Y aquí tiene que hacer 5 por el factorial de 4. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que calcular el factorial de 4. Fíjense que todavía no hemos calculado ninguno. Está el de 6 pendiente, el de 5 pendiente y el de 4 también. ¿Y aquí qué va a pasar? Que de nuevo va a ocurrir lo mismo. Se imprime el resultado, next, next, salta la línea 6. Y aquí nos dice, y ahora tenemos que hacer el factorial de 3. Luego le decimos next, entonces salta otra vez a hacer el factorial de 3. Imprime que ahora vamos a hacer el factorial de 3. Luego se va aquí a hacer 3 por el factorial de 2. Entonces ahora tenemos que calcular el factorial de 2. ¿Sí? Fíjense cómo va la cosa. Siguiente. Imprime factorial de 2. Y ahora 2 por el factorial de 1. Y aquí sí la cosa va a cambiar. Entonces fíjense cómo va acá. Tenemos que calcular el factorial de 1. Entonces salta aquí a factorial. Next. Entonces va a imprimir aquí. Fíjense que ahora va a ser el factorial de 1. Entonces n vale 1. Next. Entonces aquí imprime, vamos a calcular factorial de 1. Entonces, pero el 1 sí cumple esa condición. 1 es menor o igual que 1. Entonces ya no salta a la 6, sino que va a ser la 4. Y en la 4 le dice que devuelva 1, es decir, que el factorial de 1, que es el que quiere calcular acá, ya lo tiene. Ahora sí, el de 1 le da 1. Entonces aquí va a retornar 1. ¿Listo? Siguiente. Fíjese que aquí hizo como... No saltó al 5 completo, sino que hizo aquí como una media.
porque va a retornar el valor de 1. ¿Listo? Entonces démosle aquí siguiente. Miren dónde está la flecha, siguiente. Y entonces hizo una... Volvimos aquí al factorial de 2, donde habíamos quedado aquí, en que íbamos a retornar n, que valía 2, por el factorial de 1. Entonces 2 por 1, 2. Entonces aquí va a retornar el valor de 2. Cuando retorna, entonces ahora nos devolvemos al factorial de 3, que era 3 por el factorial de 2, que nos dio ahora 6. Entonces 6 es el valor que va a retornar para el de 4. ¿Listo? Entonces, siguiente. Entonces va a ser el de 4 por el valor que va a multiplicar 6 por 4, 24. ¿Sí? La operación. Y luego 5 por 24, que vale 120. Y luego 6 por 720. 6 por 120, que va a 720. Y listo. Entonces ahora sí ya regresamos al comienzo y ya calculó el factorial de 6, que fue 6 por el factorial de 5, 5, que es 5 por el factorial de 4, y así sucesivamente. Ahora ya el resultado está aquí en la variable del resultado, que fue la que retornó acá, del factorial de 6, 720, imprime 720 y terminamos. ¿Listo? Entonces, una forma un poco diferente de hacerlo, pero que también funciona, que es válida con la programación recursiva. Bueno, entonces si no entendieron algo, recuerden que deben anotar sus preguntas y pues me las hacen en el horario de atención o en la próxima clase. Bueno, regresamos aquí al programa. Entonces ya vimos entonces cómo funcionaba, cómo se utiliza el for de manera recursiva. Bueno, el llamado a la función de manera recursiva. Dice que aquí se hizo un ciclo, pero el ciclo no lo da la recursión, no lo da un ciclo for o un ciclo while. Mientras que aquí, en el programa que teníamos aquí arriba, pues sí teníamos un ciclo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de imprimir las tablas de multiplicar. Entonces aquí vamos a ver cómo es el funcionamiento de los ciclos con las tablas de multiplicar. Entonces vamos a empezar a pintar una tabla de multiplicar. Ustedes todos conocen cómo se ven las tablas, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de cómo hacemos para imprimirlas. Entonces vamos a abrir aquí una sección de código. Entonces aquí le vamos a decir esto, ¿listo? Vamos a decirle aquí un n, mentiras, vamos a poner aquí, antes de hacerlo con esto, vamos a hacer por ejemplo la tabla del 5. Entonces la tabla del 5, entonces yo tengo que imprimir 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, hasta donde me digan, ¿no? Si me dicen hasta el 10, entonces la última sería 5 por 10, 50. Entonces, como yo sé cuántas veces se va a hacer, entonces hago un ciclo de tipo for. Entonces aquí le digo for, y entonces vamos a decirle aquí una variable, por ejemplo i, en el rango. Entonces vamos a suponer que vamos a imprimir 5 por 1, 5 hasta 5 por 10, ¿sí? Entonces es un ciclo que va de 1 hasta 10. Entonces habíamos dicho que si lo vamos a hacer 10 veces, pues podríamos poner aquí un 10. O también podríamos ponerlo de 1 hasta 11, ¿sí? O sea que lo haría de 1 hasta 10. Listo, entonces podríamos dejarlo así. 2 puntos. Luego, entonces aquí, vamos a imprimir print. Entonces aquí vamos a imprimir vamos a imprimir primero el valor de n, luego multiplicamos, ponemos aquí un por,
Luego aquí el valor por el cual vamos a multiplicar, que sería el i. Y luego un igual. Y luego el resultado. ¿El resultado que es? Pues n por i. O sea, la multiplicación de ellos dos. ¿Listo? Entonces miremos a ver cómo se ve eso. Bueno, entonces más o menos era lo que queríamos hacer. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 15, 20, ¿Listo? Aquí me imprimió una tabla. Entonces, bueno, ahora sí yo le puedo decir acá que quiero que me imprima cualquiera. Entonces aquí en vez de 5 le voy a decir, bueno, imprímame cualquiera. Entonces, enter. Mis ingresos en la tabla de multiplicar. Vamos a ponerle la del 8. 8. Entonces aquí me imprimió la del 8. ¿Listo? Por ejemplo, aquí también puedo volver a ejecutar y decirle, bueno, imprímame la tabla del 15. Entonces mire, 15 por 1, 15 y bueno, hasta ahí. Si yo le pudiera decir, bueno, aquí está hasta el 10, pero hagámosla hasta el 20. Entonces aquí simplemente sería cambiarle. Y yo le digo, bueno, la del 6. Entonces 6 por 1 hasta el 20. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, ahí me quedó todo con parámetros. Entonces ahí puedo imprimir cualquiera. ¿Vale? Bueno, ¿qué diferencias tengo con la que estamos haciendo acá? Entonces, bueno, aquí simplemente estoy imprimiendo dos mensajes antes para que me quede más bonito. Entonces puedo copiar esto y ponerlo aquí antes. Entonces tenemos bueno, para que me quede igual, vamos a ponerle aquí, viene espacio, viene luego estas dos, el for. Bueno, aquí hay una forma diferente de ponerla, y finalmente otro print de poner la operación. Entonces recuerden que pues hay varias formas de imprimir con print. Entonces si yo ejecuto así y le digo, bueno, la tabla del 4, entonces me sale tabla del número 4 y bueno, hasta 20 no, pongámoslo hasta 10 nomás. Ya hemos dicho la tabla del 4, entonces listo. Así se ve. Ok. Entonces aquí también, pues como conocíamos el ciclo for, pues lo podemos hacer de esa forma. Aquí hay un cambio con la forma de imprimir. Entonces estamos aquí utilizando un fstring. Entonces si cambiamos esto por esto, ponemos esto en comentario, ejecutamos otra vez la tabla del 4, pues nos da un resultado similar. Bueno, si yo quisiera que estos números se alinearan con estos números, podría probar otro print diferente, ¿no? Poner aquí, por ejemplo, otro print que sería print, y bueno, aquí le digo, aquí sería %d, que sería el primer número, por %d igual a %d. Sí, son tres números, el primero, el segundo y el tercero. Entonces para separar los dos primeros hay un por, y para separar los otros hay un igual. Entonces aquí son tres números que son estos de acá. El primero es n, el segundo es i y el tercero es n por i. ¿Listo? Entonces vamos a 4. La impresión es igualita, pero si yo le digo aquí, bueno, vamos a poner aquí %, este ocupa 2 y este ocupa 2, entonces fíjense aquí cómo está alineado, y aquí se corre un poquito porque este ocupa 2. Entonces aquí pongo la del 4. Entonces aquí me quedó alineado. Entonces aquí me quedó alineado a 2 caracteres, y aquí también. Entonces aquí pues el 10 no se corre. Por ejemplo, si yo ejecuto y le pongo la tabla del 10, entonces bueno, aquí me dio 100. Entonces ya no son 2 sino son 3 aquí al final. Entonces la tabla, habíamos dicho que la del 10,
Entonces ahí está, me quedan todos alineados. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que con ciclos for ahí y con la impresión pues yo puedo generar esas estructuras de impresión. Bueno, entonces el reto pues es imprimir las tablas del 1 al 10 utilizando 5 columnas. Primero las tablas del 1 al 5 y debajo las del 6 al 10. Este es un ejercicio que va a quedar ahí para más adelante. Entonces sigamos avanzando. ¿Listo? Entonces para que vayan probando y vayan haciendo sus cambios. Bueno, ciclos con selección. Bueno, es usual que se requiera hacer un ciclo sobre n valores y que luego se haga un filtro de estos valores. Entonces actualmente pues estamos utilizando todos los valores para hacer una determinada operación, pero pues yo puedo hacer un ciclo y dentro colocar un condicional que me permita pues hacer como un filtro o una selección. Por ejemplo, si yo quiero calcular los divisores de un número, entonces si ponemos un ejemplo, el 10, y queremos saber qué divisores tiene el 10, entonces uno dice, bueno, 1 pues es divisor universal de todo el mundo, entonces el 1 es un divisor. El 2 es divisor, sí, el 2 es un divisor porque 2 por 5 me da 10. El 3, no, el 3 no es un divisor porque el 3 no cabe una cantidad de veces entera. El 4 pues tampoco, 4, 8, 12. El 3 son 3, 6, 9, 12. El 5, sí, 5 por 2, 10. El 6 y 6 son 12. El 7, 7, 14. El 8 y 8, 16. El 9 y 9, 18. Y el 10. Entonces los divisores del 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. Y nada más. Ok. Entonces yo puedo hacer eso que estamos haciendo, empezar a probar todos los números. Entonces si yo tengo que hallar los divisores de 10, podría hacer un ciclo desde 1 hasta 10, pero solamente sacar los que corresponden con los que cumplen la condición de ser divisor. Y entonces ahora lo que tengo que pensar es cómo diseñar esa condición de ser divisor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo por aquí abajo. Entonces lo primero es que yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos a hallarlo para un determinado n. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digo n igual a 10. ¿Listo? Luego dijimos que vamos a hacer un ciclo por ejemplo, y en el rango de... En este caso vamos a comenzar en 1 y vamos a hacerlo hasta n, incluyendo el n. Entonces queremos que se incluya el n, entonces sería hasta n más 1. ¿Listo? 2 puntos. Y bueno, entonces si yo miro este ciclo y yo imprimo pues cuáles son los i de este ciclo, entonces vamos a imprimir los dos valores, vamos a imprimir i y vamos a imprimir n. Ejecutamos, entonces bueno, entonces aquí que tenemos que arrancamos en 1 con la variable del ciclo, que es la primera que se imprime, y entonces esta es 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10, y el valor de n que es fijo, ¿no? Aquí arranca fijo, entonces 10, 10, 10, 10, 10, 10. Listo, es lo que estamos viendo. Bueno, queremos sacar aquí cuáles son divisores y cuáles no. Entonces podríamos hacer acá un condicional para escoger los que son divisores y los que no. Entonces, ¿cómo sería esa condición? Ahí podemos, por ejemplo, valernos del operador módulo. Recuerden que cuando un número es múltiplo del otro, el residuo da 0. Por lo tanto, podemos utilizar el operador módulo para aprovechar esta situación. Entonces yo le digo acá que vamos a hacer n módulo el valor de i, ¿sí? Recuerden que el valor de i va variando, entonces 1, 2, 3,
Entonces si yo cojo a n, lo divido entre i y el residuo me da 0, o sea, si esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que es múltiplo. Entonces le decimos, vamos a imprimir, aquí le vamos a decir bueno, es múltiplo, no, es divisor. Es divisor. Y si no, entonces imprimimos print. Ponemos aquí y es divisor de n. ¿Listo? Y aquí imprimimos y coma no divide a n. ¿Listo? Digamos que para resaltar voy a hacer una cosa acá. Voy a poner el texto en mayúsculas. Es divisor de. ¿Listo? Bien, entonces fíjense que aquí vamos a hacer un ciclo otra vez sobre todos los valores, pero esta vez de los números vamos a decir cuáles cumplen una condición, en este caso ser divisor de n, y cuáles no. Estos son los que no cumplen la división de n. Entonces cuando yo ejecuto esto de nuevo, lo ejecuto, entonces me sale que 1 es divisor, 2 es divisor, 3 no lo es, 4 no lo es, 5 sí lo es, 6 no, 7 no, 8 no y 9 no. ¿Listo? Y bueno, pues aquí lo podemos hacer para cualquier valor. Entonces podríamos aquí ponerle ejecutamos, ingresa el valor para cual quiere calcular los divisores. Vamos a poner 18. Entonces con 18 vemos que el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18 son divisores y el resto no lo son. ¿Listo? Entonces aquí podríamos saber cuáles son los divisores y al final también podríamos saber cuántos divisores tiene. Si nos preguntaran cuántos divisores tiene, entonces aquí es donde tiene sentido contarlos. Fíjense que nosotros podríamos tener el programa de esta forma. Vamos a quitar el else y dejar solamente los que son divisores. Entonces, por ejemplo, 18. Entonces me sale solamente aquí los que son divisores de 18. Los otros que no lo son, pues no me sale el mensaje. Y lo que podríamos hacer acá es contar cuáles son los que cumplen la condición. Entonces fíjense que el contador puede ser algo muy estratégico. Entonces yo aquí tengo un contador, voy a llamarlo cont, lo arranco con el valor igual a 0 antes del ciclo, porque es un contador, y aquí adentro del condicional, cuando cumple la condición de que es divisor, entonces yo le digo contador igual a contador más 1. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar aquí contador. Entonces ahí me los va contando cada vez que hay uno. ¿Listo? Entonces ejecutamos. Ponemos 18 y me dice, bueno, mira, aquí está. 1 es 1, entonces va 1. 2 es el segundo. 3 el tercero. 6 el cuarto. 9 el quinto y 18 el 6. Entonces este número tiene 6 divisores. ¿Listo? Aquí podríamos también arreglarlo un poquito más. Vamos a poner aquí un mensaje print. Ponemos aquí divisores, 2 puntos. Y bueno, aquí en vez de imprimir todo esto, vamos a imprimir solamente al divisor. Y luego aquí al final
podríamos imprimir print, vamos a hacer un f-string, le digo el valor, ¿cuál valor? N tiene ¿cuántos divisores? Entonces le digo aquí sería cont divisores. ¿Listo? Entonces ejecuto, por ejemplo le doy acá 18 y me dice, bueno, los divisores son 1, 2, 3, 6, 9, 18. El valor 18 tiene 6 divisores. ¿Listo? Aquí por ejemplo podríamos también quitarle el fin, le digo que en vez del end nos coloque espacio vacío. Le digo 18 y me salen divisores todos estos. Bueno, aquí divisores, aquí podríamos también quitarle el end igual a espacio y aquí podríamos arrancar con un /n. ¿Listo? Ahora sí. Entonces ustedes van cuadrando ahí poco a poco los mensajes como le parezca que se van viendo mejor. Cambiemos de número, pongamos por ejemplo el número 60. Entonces me sale que los divisores de 60 son los divisores de, bueno, podríamos ponerlo así, de n son, y aquí podemos poner esto como un f, de los divisores de n son tales. Entonces otra vez 60, de los divisores de 60 son todos estos y en total son 12. El valor 60 tiene 12 divisores que son estos de acá arriba. Listo, entonces bueno, ahí logramos entonces tener un programa aquí que me muestra cuáles son los divisores. Deberíamos volver eso una función. Listo, entonces queda ahí como ejercicio volver esto que está acá una función, pues solamente pues que me devuelva la cantidad de divisores o cuáles son los divisores que tiene. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ciclos anidados. Bueno, entonces nosotros podríamos tener ciclos dentro de ciclos. Entonces cuando necesitamos repetir unas cosas y dentro de cada una de esas cosas necesitamos hacer una repetición, pues eso es cuando queda un ciclo dentro del otro. Entonces vamos a traer aquí un ejemplo. Bien, el ejercicio acá entonces es lanzar dos dados. Recuerden que un lado tiene 6 caras y podríamos ver los valores de 1 hasta 6 y entonces obtener la probabilidad de que lanzando los dos dados la suma de los valores que tienen los dos dados sea igual a un determinado número. Entonces dice, al lanzar dos dados se requiere saber cuántas posibilidades hay de obtener un 6 con alguno de los dos dados o sumando los valores que salieron de cada dado. ¿Listo? Entonces si yo por ejemplo saco en un dado 1 y en el otro 5, pues 5 más 1 6, entonces listo. O si en el primer dado salió 6 y en el segundo salió 6, listo, tengo un éxito. Pero entonces, ¿cuántos posibles éxitos tengo al lanzar los dos dados? Entonces lo que hacemos es generar todo el espacio de posibilidades, es decir, empezamos a variar. Entonces cogemos el primer dado cuando vale 1, el segundo cuando vale 1, luego 1, 2, luego 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, luego con el 2, entonces 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, luego con el 3, 3, 1, 3, 2 y así sucesivamente. Hasta que lo hacemos con el último, entonces el último sería 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6. De tal caso que tendríamos
36 posibilidades. 6 por 6, 36. Y de todas esas 36, ¿en cuántas tendríamos éxito con el 6? ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar todas las posibilidades. Número 1. Luego pondríamos como un filtro para poder determinar cuáles de esas posibilidades cumplen la condición del 6. Entonces nos toca diseñar ahí con la condición. Y luego contamos todos los casos de éxito y lo dividimos por todos los posibles casos, que en este caso serían 36. Ok, entonces comenzamos. Entonces lo que habíamos dicho primero se generan todas las posibilidades con los dados, es decir, aquí cogemos el primer dado que lo vamos a llamar I y hacemos que eso varíe desde 1 hasta 6. El siguiente lo hacemos desde 1 hasta 6 también, que funciona igual que el primero, pero uno dentro del otro. Entonces miremos cómo se ve esto que está acá. Listo, entonces vamos a copiar aquí abajo. Entonces si ejecuto esto, entonces me salen todos los posibles escenarios. Entonces escenario, el dado 1 es 1 y el dado 2 es 1. Bueno, y estoy colocando de una vez la suma. Ok, entonces bueno, aquí me sale I, J, cuánto vale cada uno de los dados, y más J. Entonces fíjense que aquí el ciclo de afuera, que es el de la línea 2, va con I, y aquí estamos imprimiendo primero el de afuera. Entonces primero el de afuera es el resultado que me da aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego de que terminan sus 6, vale 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego vale 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así con todos. Entonces aquí me está generando la posibilidad 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y listo. Ahora sumamos. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 y 3 son 4. 1 y 4, 5. 1 y 5, 6. Y 1 y 6, 7. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, caso de éxito, ¿cuál sería? Este, porque suma 6. Este, porque el segundo dado es un 6. Este, porque 2 más 4 son 6. Aquí también tenemos otro 6. Acá también tenemos otro 6 cuando el segundo dado da 6. Y fíjense que aquí abajo, cuando el primer dado da 6, todos estos escenarios también cumplirían. ¿Ok? Entonces tenemos que contar todos esos casos de éxito. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, cada vez que ocurra una condición, que sería, por ejemplo, acá pongamos la primera, decimos que si el primer dado da 6, o sea, si I es igual a 6. Entonces necesitamos un contador. Entonces vamos a poner aquí contador igual a 0, perdón. Y acá en el condicional, cuando se cumple esta condición, le ponemos contador igual a contador más 1. ¿Listo? Entonces pongamos aquí, imprimamos el contador. Bueno, imprimamos esto después de la condición. ¿Vale? Entonces tenemos aquí la condición. Entonces se cumple la condición, entonces imprimimos aquí al final el contador. Entonces vamos a poner 2 puntos. Contador igual a cont. ¿Listo? Entonces ejecutamos. Entonces aquí en este caso
el primer dado no es 6, el segundo tampoco y la suma tampoco, entonces 0. Fíjense que solamente hasta que hasta que esto vale 6. Entonces aquí tenemos el primer caso. Entonces aquí el primer dado no vale 6 sino hasta acá. Entonces aquí el contador se pone 1, 2, 3, 4, cuenta 6 casos. Entonces aquí están los 6 posibles casos que él cuenta. Listo, entonces aquí podremos decirle, bueno, listo. Ese es el primero. El segundo es que el otro sea, si el primero es 6 o J es igual a 6, ¿cierto? Para que sea el primero o el segundo. Entonces fíjese que acá, cuando el segundo es 6, que está aquí, entonces aquí él arranca en 1. Aquí se vuelve 2 porque aquí el segundo fue el valor 6. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, fíjense que acá también cuenta entonces aquí llevamos 5 y luego este se vuelve 6 y este 1, entonces lo cuenta 6. Entonces al final tenemos 11 casos. 11 casos ahí. ¿Qué nos falta? Nos falta el de la suma. Entonces si esto es 6 o este es 6 o la suma, o sea, si hago i más j y eso es igual a 6, ¿vale? Entonces aquí se debería activar este caso donde tenemos 1 y 5. ¿Listo? Entonces ejecutamos y aquí tenemos que el primer caso entonces es cuando 1 y 5 nos dan, mentiras, 1 y 5 nos dan 6. Entonces aquí primero, aquí el segundo porque el segundo es 6 y luego va sumando y al final obtenemos 16 posibilidades. ¿Listo? Entonces al final de todos los ciclos del ciclo completo, cuando lleguemos aquí a la posición número 8, ya tenemos contadas las posibilidades. Entonces print, podremos decir, existen los puntos contador posibilidades de que salga 6. Entonces, bueno, pongamos eso como F. ¿Listo? Entonces si ejecutamos, bueno, aquí al final nos sale existen 16 posibilidades de que salga 6. Y el otro resultado final que podríamos poner print. Entonces la probabilidad de que salga 6 es de, y entonces sería el contador dividido por el total de posibilidades, que serían 36. Ejecutamos y pues aquí me aparece, ok, que sería 0.44. bueno, deberíamos colocarle aquí un redondeo, ¿no? Round incluso podríamos ponerlo en porcentaje. Entonces cojo esto, lo multiplico por 100 por esto y al final le pongo aquí el símbolo de porcentaje. Y aquí el round le coloco que me ponga solamente 2 cifras decimales. ¿Listo? ¿Y qué más? Vamos a hacer que este mensaje que imprime para todas las líneas solamente lo imprima cuando se cumple. Entonces si le pongo un tab, queda dentro del condicional y solamente se va a imprimir en caso de que el primer dado sea 6 o el segundo 6 o la suma sea 6. ¿Listo? Entonces ahí están.
los 16 casos. 1, 2, 3, y aquí me queda el resultado como tiene una probabilidad el 6 de salir de 44.44%. ¿Vale? Bueno, también podría ser que solamente salga este resultado. Y bueno, también podría hacerlo para cualquier valor de n. Entonces, aquí yo podría decir, por ejemplo, supongamos que n es igual a 6. Entonces, bueno, esto es fijo, están bien. Bueno, aquí ya no sería 6, sino sería n. ¿Sí? N y n. Y entonces aquí diríamos el escenario que, bueno, 1, o la suma tal. Y aquí existen con posibilidades de que salga, en vez de 6 escribimos aquí n. Y aquí en vez de 6 también colocamos n. ¿Listo? Entonces si ejecutamos nos debería dar lo mismo. Ok, 16 de que salga 6. La probabilidad de que salga 6 es de ta. Pero si yo le coloco aquí 5, por ejemplo, la cosa cambia. Entonces ya no son 16, sino son 15 los casos para que salga 5. Y la probabilidad ahora es de 41.67. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 7? Con los dados. Entonces solamente si aquí sale 1 y aquí sale 6 me da 7. Si hago 2 y 5 me da 7. Entonces estas son todas las posibilidades. Entonces existen 6 posibilidades de que salga 7, con lo cual tenemos una probabilidad del 16.67%. Entonces aquí podríamos decirle más bien un input decimos ingrese el valor al que quiere calcular la probabilidad.